buenas noches. Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Derecho y Sociedad. Como ya es una costumbre, cada sábado a las 7 de la noche por UniTV Canal 10, Teleesperanza Canal 33 y toda una red de canales de televisión para la región noroeste, también para el país y el mundo, a través de la dirección electrónica www.universalcable.com.do, desde la oficina del bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez, un programa para hablar de temas de derecho que son de interés general. Buenas noches, profesor José Cristino Rodríguez, licenciado Aurelio Almonte. Buenas noches, colega, amigo, hermano. Gracias por elevarme de rango. Eso es un ensayo. Y buenas noches, colega, amigo, compadre. No elevó de rango también. Aurelio Almonte. Claro que sí. Bueno, tengo que irle soltando la palabra colega. Sí. ¿No hay que decir Pues para nosotros es un grato placer compartir con ustedes cada sábado un tema de interés para la sociedad dominicana, para nuestra sociedad de la línea noroeste, de Valverde y de Mao, de todo lo que de una u otra forma tienen un interés en los aspectos legales, llámese abogado, estudiante o ciudadano en sentido general. Cada tema está pensado y diseñado hacia ese fin. Claro que la ciudadanía en sentido general tiene interés, aunque no domine al dedillo el lenguaje jurídico, pero todas las personas de una u otra manera están involucradas. Y hoy vamos a tratar un tema que de manera especial al ciudadano que no es abogado, al ciudadano que no es estudiante de derecho, también le debe interesar, porque el tema que vamos a tratar tiene que ver directamente con la relación de las personas en sentido general con las vías de ejecución. Vamos a hablar de las vías de ejecución haciendo énfasis en los embargos. Porque hay un asunto, por ejemplo, cuando nosotros decimos que el programa está dirigido no solo para los profesionales del derecho, sino para toda la comunidad en sentido general, es que cualquier actividad del ser humano puede generar consecuencias jurídicas. Entonces, son los ciudadanos comunes los que muchas veces tienen que ampararse de la justicia para preservar sus derechos o para que la institución o las instituciones con la capacidad de hacerlo le protejan esos derechos. Para canalizar sus necesidades en el ámbito del derecho, de la justicia. Y justamente el objetivo del programa, o uno de los objetivos del programa, es a ese ciudadano, a esa ciudadana que no sabe mucho de derecho. Nosotros, esta tribuna tiene como objetivo, reitero, enseñarle el derecho de manera sencilla, pero sin quitarle la base legal de los diferentes episodios en que un ciudadano, diferentes situaciones en que un ciudadano puede verse en un momento cualquiera de su vida. Y entonces tenga que, si comprende lo que es su derecho y también comprende sus deberes, entonces sabe qué situación le corresponde en ese momento. De manera general, decía en la introducción que hoy se va a tratar un tema, o por lo menos vamos a comenzar a tratar un tema que Es bastante tratarlo, un programa apenas daría para una introducción. Sí. Pero un tema en el que la gente debe estar atento y diciéndoselo en un lenguaje, ya apartándonos un poquito de lo técnico, si usted debe o si a usted le deben, ponga mucha atención al tema que vamos a comentar. Sí, porque las relaciones entre las personas generalmente es una relación de compra y venta. Usted compra o vende, o te debe. o toma prestado, Sí. ¿verdad? Para algún problema, para lo que sea. Entonces se genera una relación de acreedor y deudor. Pero muchas veces ocurre que hay deudores o que se niegan a pagar lo que deben, o que por alguna circunstancia de la vida no pueden pagar lo que deben, o también... Circunstancia que el acreedor dice, bueno, pero usted me debe y yo necesito que usted me pague. Claro, Entonces, pero hay otros que deben y entonces después se niegan a pagar lo que deben. O sea, hay muchas... O pretenden no deber. O pretenden no deber. Pero hay una concesión muy popular de los deudores. Dicen, no me pueden hacer nada porque yo debo, yo reconozco la deuda y le digo que le voy a pagar.
¿Cuándo? Yo le voy a pagar, Cuando yo no pueda. sé. Pero la gente cree que no le pueden hacer nada porque él no se niega a pagar. O sea, hay muchos don Ramón con la renta hacia el señor. Lo popular es de que yo no me niego a pagar. Yo debo, pero... Yo sé que debo y yo le voy a pagar. Yo no me niego a pagar. Ahora bien, señor, el problema es que el ordenamiento jurídico en una sociedad civilizada, sobre todo una sociedad democrática, están las vías para que el acreedor ejecute su acreencia de manera forzosa si usted asume la posición de que yo no me niego a pagar, pero tampoco paga. Pero todo eso bajo el entendido de que, ok, no niego que debo y que voy a pagar algún día. No, hay circunstancias bajo las cuales usted asumió esa deuda que le permiten a quien usted le debe cobrarse, aunque usted no quiera o no pueda pagar en ese momento, siempre y cuando tenga... Entonces, La manera... una pregunta cae por ley de gravedad. La utilidad de las vías de ejecución. O sea, vamos a partir de un criterio, una sociedad que no tenga la vía legales de ejecutar o de que el acreedor cobre el crédito que yo le debo. Si no existiera si no existieran las vías de ejecución, La base legal, el sustento legal. sí, jurídica, ¿qué entonces, podría ocurrir? la gente recurriría al método de la caverna. Sí, Pues, hacer justicia por su propia mano. Porque yo le debo a usted 100,000 pesos y usted no tiene, la sociedad, el Estado mismo, no le garantiza a usted los mecanismos legales para que usted ejecute contra los bienes míos y usted cobre sus 100,000 pesos. ¿Qué haría usted sintiéndose burlado por mí que le digo, yo le debo, yo no me niego? Luego de varias amenazas, las ejecuto. Entonces no viene la vía de ejecución legal, a palo sino limpio. la vía de ejecución. Pero a palo de- limpio. Si acaso sobreviva a la paliza. Exacto. Virgen de Altagracia. Entonces hacer justicia por su propia mano, que no es justicia, sino barbarie. Una Ya, aclaración exacto. a los amigos televidentes. Eso es lo que sucedería si no existiesen Si no las existiera. vías legales Pero gracias- para cobrar exacto. cuando a usted se le debe y usted tiene la forma legal de cobrar. Entonces, Pero gracias a Dios que la Constitución de la República y las leyes del país y también los tratados internacionales tienen abiertas esas vías para que todo aquel a quien se le debe pueda cobrar de manera legal, solo basándose en lo que establecen las leyes. solo tenemos que, como decíamos, las vías de ejecución, el objetivo, la utilidad de ellas es evitar eso. Eso que estamos diciendo El ahora, método cavernario. que es propio de la caverna, de una sociedad no civilizada. Entonces, organizado el Estado también tiene los mecanismos e instituciones que permiten al moroso entonces que su acreedor ejecute forzosamente sobre su bien. Tenemos dos mecanismos fundamentales. El Código Civil de la República Dominicana, básicamente sus artículos 2092, 2093, 2094 y 2279. Básicamente eso, entre otros artículos. Tenemos también una norma básica que es la que permite y nos indica los procedimientos de cómo hacer las ejecuciones de manera civilizada, ordenada y legal. Es el Código de Procedimiento Civil, el ordenamiento jurídico principal para ejecutar y cobrarse aquellos créditos que los deudores se tornan morosos y que no hay la posibilidad amigable de ejecutar su acreencia. Yo creo, profesor, Tenemos otras leyes también, Sí. no puedo quedarme en esos dos cuerpos legales que son piezas codificadas, porque tenemos leyes como la ley 6186, el 1186 Sí, la sobre de el fomento fomento agrícola. Tenemos la de La de fideicomiso, fideicomiso, que es la 189. nueva, la 189, reciente en nuestro país. Tenemos el Código de Trabajo también. Tenemos otras leyes, son muchas, pero nosotros comenzaríamos por las fundamentales, que son estas dos. profesor,
Y es importante desde mi óptica, lógicamente, que antes de que entremos en detalle a explicar las vías de ejecución, las diferentes modalidades que tienen los acreedores para hacer que el deudor le pague lo que le debe, ¿qué debe hacer cada persona, cada ciudadano para convertirse en acreedor? ¿Cómo debe regularizar la situación del préstamo, de la venta o de lo que sea para poder entonces ampararse en una vía de ejecución para cobrar su crédito? Bueno, eso va a depender del origen del crédito mismo, porque si hablamos de un crédito de naturaleza comercial, el artículo 109 y 631 del Código de Comercio tienen un régimen abierto para usted probar su calidad de acreedor. Pero si nosotros hablamos de un crédito de naturaleza civil, entonces nosotros tenemos el Código Civil, que es más exigente. Entonces, el Código Civil exige que usted tenga una base documental, material, en el cual se sustente, descanse la prueba de su creencia. Debe probarla por esa vía. Si usted tiene otro tipo de creencia, por ejemplo, una creencia privilegiada, usted me prestó un dinero y yo le di como garantía un inmueble, entonces usted tiene ya otro tipo de garantía de ese crédito, o yo le di un vehículo como una prenda. Pero yo tiene otro tipo de garantía. Quiero hacer énfasis para que la gente se oriente bien, principalmente a los que acostumbran a ser acreedores. Ese di como garantía un inmueble o un bien mueble, llámese vehículo, los ajuares del hogar, lo que sea. Cualquier objeto de valor. Ese dar en garantía a que usted se refiere es de boca, y te acaba de hacer énfasis en que debe ser, y así lo exige el Código Civil, de manera documental. Esto como manera de orientar, porque señores, increíblemente en el 2013, pleno siglo XXI en que estamos, todavía hay gente que confía en otra gente, en el compromiso de palabra. En el bigote, en el pelo del bigote. En el pelo del bigote, en la palabra. Yo le aclaro, licenciado Almonte, y al público que está en contacto con nosotros, que si se trata de un uso o una costumbre, eso tiene fuerza probatoria también, sobre todo en el ámbito de los negocios. O sea, todavía existen, cuando nosotros nos creamos, particularmente yo, mamá me enviaba al colmado que le despachaban los menesteres de la comida. Y si acaso lo llevaban un pero mamá no me daba ningún documento escrito que yo fuera, yo como muchacho tampoco firmaba nada. Pero mucha gente lo hace hoy día también. Pero el pulpero llevaba un cuadernito lleno de grasa, ya todo sucio, llevaba eso anotado. Hoy día esos son usos del comercio. Pero usted sabe a qué me refiero. Todavía hay gente que hace negocios que implican cierta cantidad de dinero considerable a fuerza de palabras. Sí, pero o del papelito. O de un amigo. Lo que le estoy diciendo, compadre, mire, se hace un negocio, pero negocio que uno no tiene una idea de la magnitud en cuanto a valor monetario. Usted tiene costumbre, usted tiene una finca de 1000 tareas y yo vendo agroquímicos, por decirlo. Y acostumbramos a que yo le envío los agroquímicos que usted solicita a su finca. Pero casi siempre usted no está en la finca. Entonces allí lo que hay es un trabajador suyo. Un capataz. Capataz, el mojador de la finca. Pero el producto se lo dejo allí. Por teléfono usted me ha llamado. Eso es la palabra. Entonces, pero esos son usos comerciales que tienen fuerza legal entre las partes. Y que mucha gente sabe eso, que también puede dar fe, puede dar testimonio de que eso es así, esas costumbres, esos usos existen. Los usos se prueban por la cotidianidad de ellos. Es que yo le voy a probar que esa práctica la hemos realizado de venta así, de palabra, y entregárselo a quien esté ahí en su finca o su almacén. La hemos hecho 200 veces y él me la ha pagado 199 veces. Entonces, es un uso que está fuera de discusión. Correcto. Ahora bien, cuando salimos de ese escenario, que es el llamado que usted quiere hacer, no, yo lo entendí perfectamente a usted. No, y es buena la explicación, lo que buena. yo quiero también es que no cerrarnos, ni invitar a nuestros televidentes
a que se cierren, que si no existe esa la forma escrita, documentada de probar su crédito, usted ya perdió el derecho a perseguir el cobro del mismo. No, si es en el ámbito comercial, tiene todos los medios abiertos para probarlo. Hay libertad probatoria. El régimen probatorio es más liberal, más abierto, que si es donde el licenciado Almonte se refiere. Se refiere al licenciado Almonte, es lo que yo quiero entenderle, aquellas negociaciones que no son de carácter comercial. Un préstamo entre dos personas cualquiera que no son comerciantes, ninguno de los dos. Entonces ahí sí que vamos a tener fundamentalmente, y conforme indica el Código Código Civil, vamos a tener que tener una base probatoria para poder perseguir la ejecución de la misma. Porque de lo contrario, el juez no va a tener a su mano en qué sustentar una decisión que condene al deudor a pagar a favor del acreedor X suma de dinero. Sí, ese es el inconveniente, es un problema de régimen probatorio, tanto en el derecho comercial, distinto totalmente al régimen probatorio del derecho civil. Porque yo, por ejemplo, voy donde el licenciado Almonte. Licenciado Almonte, présteme 100,000 pesos. El licenciado Almonte, que me conoce, que tenemos una amistad de 20 años, dice, pero Ignacio no me va a engañar. Tenga, señor Márquez, 100,000 pesos. Eso es para un mes. Entonces, en el mes, yo digo, licenciado Almonte, licenciado Márquez, ¿y los 100,000 pesos? Bueno, yo se lo pago el otro mes. Yo he entrado en problemas. Yo tengo problemas, y van 2 meses, 3 meses. Pero en nombre de la amistad que nos une, yo le digo, licenciado Márquez, le voy a prestar los 100,000 pesos, pero mientras más claridad, más amistad, venga y fírmeme este pagamento. Eso es lo correcto. De eso vamos a hablar. Venga no, compadre, como dice, venga no. Vamos al bufete jurídico del licenciado José Cristino, correcto, donde funciona una notaría. Recuerde que pusimos el ejemplo entre Ignacio y yo, que estamos aquí. Entonces, vamos ante el notario a instrumentar allí, levantar un pagaré notarial que debemos firmar delante del notario y que ahí vamos a hacer contar el préstamo, los términos de condiciones, si genera intereses, cuál es la tasa y el vencimiento del mismo. Vamos a hablar de todo eso luego de la primera pausa. Como un aporte a la comunidad, el Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable el programa Derecho y Sociedad, un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. Estamos de regreso en su espacio Derecho y Sociedad, hoy comenzando a hablar con ustedes acerca de las vías de ejecución, de la forma en que usted como acreedor, como la persona que prestó, puede cobrarle a su deudor, a la persona que usted le prestó, cuando esta persona entra en atrasos, en situación de mora, falta, en defecto, o que no quiere pagar, o que sea de manera voluntaria o por el problema que sea, pero está en falta el hombre. Vamos a ver lo que dicen los textos que mencioné anteriormente del Código Civil. El artículo 2092 del Código Civil dice: todo el que se haya obligado personalmente queda sujeto a cumplir su compromiso con todos sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. Ok. Todo el que se haya comprometido personalmente. Sí.
queda sujeto a cumplir su compromiso con todos los bienes que tenga. Y ya con sea lo que bueno o vaya... Y con lo que tenga actualmente y con los que consiga en el futuro. Exactamente. O sea que compromete Esos sus bienes están presente y comprometidos. futuro. El 2093 dice: los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, distribuyéndose el precio entre ellos a prorrata, a menos que existan entre los mismos causas legítimas de preferencia. Y el 2094 dice: las causas legítimas de preferencia son los privilegios e hipotecas. Y el 2279, Mientras tanto, profesor, porque es bueno ahora, eso es lo que dice la ley, 2279. 2279. Porque ahora hay que decírselo, veo aquí. En materia de muebles, la posesión vale título. Atención. Sin embargo, el que haya perdido o a quien le haya sido robada alguna cosa, puede reivindicarla durante 3 años, contados desde el día de la pérdida o del robo de aquel en cuyo poder lo encuentre, salvo el recurso que éste tiene contra aquel de quien la hubo. ok. Sobre todo la partecita que más interesa de eso es el inicio de ese artículo. En materia de muebles, la posesión vale título. Y vamos entonces a razonar sobre esos textos legales. Lo primero es que la gente, y leímos esos textos porque la gente acostumbra a decir, es que no tiene nada de garantía. Señor, usted le prestaron el dinero y usted ahora dice que no pueden embargarle porque usted no le dio nada en garantía. Acaba de escuchar las disposiciones del artículo 2092, 2093 y 2094 del Código Civil. Usted escuchó bien, entendió. Usted no me dio nada en garantía, pero entonces todos los bienes que usted tiene son garantía del crédito que usted me debe a mí. Muebles todos, presentes y futuros. Todos los bienes que usted pueda tener al momento que yo quiera ejecutar, solo tiene una excepción, y es que aquellos bienes, o sea, tiene muchas excepciones, pero en el caso que me voy a referir, aquellos bienes que alguien, otro acreedor, tenga un derecho preferencial, un privilegio. Por ejemplo, usted tiene varios inmuebles y uno de ellos usted lo dio en hipoteca, un préstamo hipotecario a un banco, a otra persona. Ese que tiene una hipoteca inscrita ahí, tiene un privilegio sobre mí. Que ya es como un segundo que negocio se va a que usted- cobrar primero que yo sobre la venta. Pero si no hay privilegio, entonces los acreedores que usted dice que no le dio nada en garantía pueden ir contra todos sus bienes. Porque ahí cabe una pregunta o una explicación. Los dos tipos de acreedores que tenemos: el acreedor El privilegiado. quirografario y el acreedor privilegiado. Me gustaría ver el parecer de ustedes sobre ambos tipos. Bueno, ¿cuál es la uno a ventaja? uno, vamos a- Ventajas y desventajas. de Usted cada uno de acaba ellos. de describir el privilegiado, que es aquel que tiene ya inscrito mediante los procedimientos correspondientes una hipoteca o un privilegio, valga la redundancia. Es el acreedor, en el caso que usted acaba de citar, de un préstamo hipotecario, y esa persona hizo el registro correspondiente. En este caso estamos hablando de un inmueble saneado ante el registro de títulos, y allí entonces... Pero de una vez incluye el otro inmueble para no dejarlo cojo. Si es terreno no No registrado, hizo la en la inscripción conservaduría de hipotecas. para incluirla. Entonces, esa persona ya tiene allí inscrito esa garantía, en el sentido de que sobre ese inmueble pueden venir 900 acreedores, pero El esa es la privilegio quien hay es- que atender el primero. privilegio es hablándole del que en un tenga la término en que hipoteca. los que no son especialistas en el área puedan entender. Pero se llama derecho de prelación, Prelación. derecho de privilegio, derecho de Tiene- primacía. tiene el privilegio. Exacto. O Entonces, sea, él- ese deudor ha caído en defecto. Está atrasado con ese acreedor privilegiado,
pero también está atrasado con otros tantos a los que le deben, pero que no tienen el privilegio que tiene este. Eso tiene- Entonces, a la hora de comenzar a ejecutar sobre ese inmueble la garantía, el cobro de la deuda, a quien hay que atender primero es al que tiene el privilegio. Entonces, de lo que Podemos sobre, poner otro ejemplo, entonces para podemos poner otro ejemplo muy común en la práctica, y es que usted me presta a mí y yo le doy como garantía un vehículo para salirnos de los inmuebles, un vehículo que también se da como garantía. contrato de prenda sin desapoderamiento. El de prenda y usted sin se queda con su desapoderamiento vehículo. de la ley 6186. Exacto. Entonces, yo me quedo con mi vehículo, pero usted ya tiene inscrito en el juzgado de paz y Una oposición en impuestos internos. en impuestos internos tiene inscrito ese privilegio. Entonces, pero ¿qué pasa ahí con el acreedor privilegiado? Eso tiene, en principio tiene sus ventajas, y es que él, como ustedes han explicado magistralmente, tiene derecho privilegiado para ejecutar el bien dado en prenda, dado en garantía, y cobrarse el primero que los demás. Ahora bien, Repito, ese privilegio significa primero que yo nada. tiene también desventaja. Ajá. Porque, ¿por qué razón? Él tiene primero que ejecutar la cosa dada en garantía, bien sea el inmueble o bien sea la cosa mueble. Tiene que ejecutarlo primero. Y si con ese bien, por alguna razón que se haya deteriorado, perdido valor o lo que sea, no se cobra la creencia en principal y accesorio, entiéndase, el capital principal más los intereses, más los gastos procesales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando puede marcharle a los demás bienes. O sea, si ese no le es suficiente, entonces... Pero puede- ¿qué pasa? Eso es una desventaja. Sí, porque si el vehículo mío sufre algún deterioro, esto, aquello, pierde el y es la valor. garantía. Y esa es la garantía. Ignacio, yo también le debo. Ignacio, como es el otro acreedor equilografario, el que no tiene El que no nada, tiene en garantía, nada de garantía, tiene hermano. entonces el O amparo sea, no es que no tienen nada específico. en privilegiado, No hay nada privilegio. garantía. Él tiene particularizado. garantía, pero sobre la universalidad de los... Entonces aplica Ignacio el artículo 2092 y dice, Cristino está obligado conmigo personalmente, entonces todos sus bienes son mi garantía. Como yo no tengo privilegio en uno en particular como lo tiene Aurelio, entonces yo puedo entrarle a todos los bienes de Cristino. El ejemplo, Al permíteme, primero que yo vea el ejemplo que es es el que más me atrae. que él tiene el vehículo que él tiene un vehículo. La garantía es un vehículo. Yo no tengo nada, pero él además de un vehículo tiene una casa. Entonces yo Sí. puedo inscribirle una hipoteca Correcto. a la casa y no al vehículo y ya por ahí empiezo Por a eso cobrar mi se creencia. dice, es cierta la afirmación de que la mejor de las garantías ante un deudor solvente es el pagaré notarial. Bueno, yo soy partidario. Por esto que estamos analizando Sí, aquí. pero yo soy partidario de la prenda, sobre todo en vehículos, particularmente a mí como asesor comercial, a mí no me gusta mucho. La prenda sin desapoderamiento. Ahora, si es la prenda Pero con ¿por qué? desapoderamiento, ¿Pero por qué? ¿por qué? Por el riesgo. El riesgo muy elevado y que tendría que ser un vehículo, en el caso de los vehículos, muy moderno para soportar Con un buen seguro. una póliza de Porque, seguro full. Recuerde, exacto. licenciado Entonces, y Márquez, que la endose. Porque recuerde, licenciado Márquez, que el riesgo no es solamente en cuanto a lo que se pueda deteriorar el bien mueble, en el caso del ejemplo del vehículo, sino también en la depreciación en el valor. sí, y que en un Puede momento llegar dado, un momento que ya no valga lo que y en se un deba. momento dado, no, porque en eso usted cubre, tú te cuidas en eso- al hacer el contrato. En eso usted cubre por el plazo tiempo, al hacer el plazo, contrato, claro. exacto. Pero el riesgo, más que eso, porque eso usted debe preverlo al momento de la contratación. Pero el riesgo, más que eso, es que a doblar esa esquina se convierte en una chatarra. Así es. Y si no tiene un seguro full. Y si no tiene un buen seguro, y esa es la garantía que usted tiene. o teniendo el seguro, no está endosado la póliza a favor del acreedor, oiga, Ya. hay problema con ese crédito. Entonces, pero tiene un privilegio, tiene también una ventaja, si se sabe manejar la operación al momento de hacerse el negocio, si usted la sabe manejar bien, sobre todo en inmuebles, que salvo un terremoto, O salió un volcán ahí. un volcán, Un tornado son que está en tierra de excepciones, tornado. son excepciones muy excepcionales. Salvo esa, si usted tiene un ojo clínico
o manda un tasador, que es un técnico, un perito en la materia, y ustedes le están prestando 100.000 pesos, le están solicitando prestado 100.000 pesos, y el inmueble cuesta 1.000 pesos, o sea, 100.000 y el inmueble cuesta 1.000.000, no hay problema. Pues muchos exteriores tienen, es una cosa muy... Entonces ahí es muy ventajoso. En la materia de inmuebles, el acreedor privilegiado casi nunca no pierde. Lleva la de perder. Casi Ahora, nunca pierde. En la prenda sin desapoderamiento, el acreedor tiene que estar ojo avisor. Ojo avisor, porque puede caer en una situación peor que el acreedor quilografario, que no tiene ningún tipo de privilegio sobre los bienes particulares. Entonces, esa situación, el asesor de comercio, de negocio, lo va a tener bien presente para evitar que su cliente pues, pueda caer en una dificultad tan penosa como es un crédito que no va a poder ejecutar cuando los otros acreedores quilografarios le han echado el guante a los demás. Otra situación, bueno, tiene... sí, no, porque nosotros estábamos hace rato hablando de la parte previa antes de entrar a lo que son ya las vías de ejecución. Si usted tiene algo sobre ese tema, porque yo quería que hiciéramos hincapié. Ya hemos hablado del contrato de prenda sin desapoderamiento, aunque de manera indirecta, pero lo hemos mencionado. Hemos mencionado el padre notarial. Entonces, también, o qué otros títulos podrían utilizarse, o qué otros elementos para entonces proceder a una vía de ejecución. Nosotros acá, hay que deslindar bien claro eso, para evitar confusiones. Nosotros lo que estábamos hablando, al hablar de la prenda sin desapoderamiento, al hablar del pagaré notarial y al hablar del contrato de préstamo hipotecario, lo que estábamos buscando era ejemplos que permitieran comprender el acreedor privilegiado y diferenciarlo del acreedor quirografario. Ahora bien, título ejecutorio. Nosotros tenemos el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil. Ese artículo es el que dice cuáles son los títulos ejecutorios que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Pero podemos señalarlos rápidamente. Un pagaré notarial bien instrumentado y que se haya expedido, ya sea registrado y se haya expedido la compulsa notarial, es decir, la primera copia certificada. Esa primera copia certificada constituye un título ejecutorio. ¿Por qué? Mucha gente anda por ahí y me da pena y me da más, me da quizá la vergüenza ajena, como notario que somos, de un notario que entrega la matriz. Es decir, lo que le llamamos el original del acto auténtico. Y usted ve a la gente que anda con ellos. Pero cree la persona que anda con gran cosa en la mano. Es que esa matriz no es la que constituye el título ejecutorio. Lo que se ejecuta es la compulsa notarial, es decir, la compulsa que el notario expidió luego de cubrir todas las formalidades legales de la ley 301 sobre el notariado dominicano y entonces procede a expedir la compulsa. Ese es el título ejecutorio. Pero podemos hablar también del título ejecutorio, una sentencia definitiva. Obviamente, una sentencia definitiva constituye un título ejecutorio. Por excelencia. Por excelencia. Con eso hay otros títulos ejecutorios, pero para los fines de las medidas ejecutorias. Sí, porque hay varias medidas. Tenemos que también separar las medidas ejecutorias de las medidas conservadoras que son parte de las vías de ejecución. Porque una cosa, es un tema un tanto difícil para los que no saben de derecho. Para los estudiantes de derecho y para los abogados puede resultar sencillo. Las vías de ejecución es el mecanismo para usted ejecutar forzosamente una creencia. Hacer que su deudor, por encima de su voluntad, pague la deuda con sus bienes. Obligarlo a pagar de manera legal. Ahora bien, las vías son varias. Sí. La medida conservatoria, que habría que explicarla, y las medidas ejecutorias, que habría también. Porque las conservatorias, al fin y al cabo, lo que buscan es convertirse, crear las condiciones de convertirse en ejecutorias. Sí, en principio, las medidas conservatorias, que son el embargo conservatorio general, el embargo conservatorio comercial, la inscripción de la hipoteca judicial provisional,
el embargo retentivo oposición, ¿cuál más? Eso. Entre otros. Si a unos embargos los bienes Ah, permanecen en lugares exacto. alquilados, en la mano de transeúntes, Co- etcétera, otras correcto. medidas. Esas medidas que procuran es tomar estos bienes que están aquí, que son conforme a 2092 del código que el licenciado Quitarle la Márquez facultad de disponer de ellos a su propietario. sigue siendo propietario. Sigue siendo, La pero me- no puede disponer. La medida conservatoria no le transfieren el derecho La propietario. titularidad. Lo que ocurre es que, como dice el licenciado Aurelio, le ponen impedimento a la disponibilidad. Eso viene. Sabemos que Es ese decir, carro es suyo, pero ya usted no Usted puede no puede hacer nada con él. transferirlo ni enajenarlo a ningún título. Vamos a poner un ejemplo, una casuística, si se quiere. Hay tiempo de, bueno, ¿Es tiempo de pausa? Sí, es tiempo Vamos a de pausa. plantear la casuística para luego detallarla posterior a la pausa. La persona que despachó una factura, el colmado, que usted citó ahorita Sí. cuando su mamá lo mandaba. Vamos a suponer que un colmado, un almacén que trabaja con factura, o un recibo que usted firmó, que recibió en calidad de préstamo 5, 10 mil pesos, lo que sea. Ese acreedor, ¿cómo le cobra? ¿Cuál es la vía que tiene para cobrarle a ese deudor que no le quiere pagar? Pero de eso vamos a hablar luego. Y que lo que tiene es una factura, no un título Una ejecutorio. factura o un recibito. O un recibito. O usted recuerda los pagaré chiquitos, los pagaré a la orden, los chiquitos. Los amarillitos que venden en la librería. Cartoncitos amarillos que lo venden en la librería. ¿Usted tiene eso como garantía? Bueno, vamos a ver qué usted y tiene sobre que todo si a ese No que como se, garantía, perdón, No. como, O sea, como- medio de como medio de prueba, prueba, de la correcto. creencia. y que a ese que Correcto. se le despachó esa mercancía y que tiene esa factura en su mano, hay problema con él en el sentido de pagarle al... Le han mandado 70 veces el cobrador y no manda nada, entonces vamos a ver Sí, cómo pero que usted- hay problema con sus recursos como para él cumplir. Vamos a ver después de la pausa ese tema interesante. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Entonces, como decía, el compadre dejaba un problema planteado, Muy común, ¿eh? muy común, Muy sí. común. Sí. Sí, porque hay un problema que yo quisiera, primero, para evitar a los acreedores y también a deudores conflictos personales. Yo quisiera que la gente se eduque en materia de negocio y cuando está haciendo un préstamo, un negocito que sea significativo, sobre todo porque significativo depende de la persona. Correcto. Hay gente que 10 mil pesos es un No, mundo. una fortuna. Exacto, hay otros que 10 mil pesos lo regalan en cualquier esquina. No se lo da de propina. De propina. Sí. De propina. De propina. Señor cuando Márquez le- sabe. Más que deja 10 mil pesos propina fácil. Entonces, señor, si usted va a hacer un negocio, señora, vaya donde un notario, levante un acto notarial. Y si es un préstamo, si es una obligación que le quedan, la otra persona se obliga a pagarle suma de dinero, que no necesariamente tiene que ser un préstamo. Resulta que usted vendió el carro, pero lo vendió por 500 mil pesos, le dieron 300 mil pesos y le quedaron a deber 200 mil pesos que se lo van a dar en 30 días. En vez de hacer lo que el licenciado Almonte está planteando, el pagarecito amarillo o el recibito, O escribirlo en un papel. de que, vaya mire, me donde el comprometo. notario, que En un cuaderno. son 200 mil pesos, vaya donde el notario, levante eso en un Acto auténtico. acto auténtico, un pagaré notarial, páguele 2, 3 mil pesos a notario
y usted mañana, si su deudor incumplió, pero también, y si muere mañana, entonces usted tiene en su mano un instrumento probatorio de ese crédito, pero ese instrumento jurídico que tiene el negocio jurídico inserto en su marco constituye un título ejecutorio, y usted no va a pasar la que vamos a explicar cuando usted lo que tiene es el pagarecito amarillo en su mano, o la facturita, o el recibito, o el pedacito de papel firmado. O la factura. ¿Por qué? Porque usted por no ir donde el notario, y no tiene que ser donde José Cristino como notario, cualquiera de los colegas notarios, usted va y garantiza la ejecución con ciertos niveles de facilidad y de prontitud. Pero si usted no lo hizo porque usted no quiere ir donde el notario, que es la costumbre, no es que cobran mucho. O por la práctica o la costumbre que hablamos ahorita. Es por el miedo ahí, porque le van a cobrar mucho. Pero usted tiene 200,000 pesos que le van a quedar de ver. Hoy por 2,000 o 3,000 pesos usted no va a tener un instrumento confiable, ejecutorio y eficaz. Que le dé seguridad de que su dinero esté asegurado. Por otro lado tenemos el establecimiento comercial que lo que ha despachado es con facturas. Pero ya eso es más difícil porque en el mundo del comercio el dinamismo de la actividad comercial no soporta la rigurosidad de los procedimientos. Yo lo planteo es en el caso que vamos a, Sí, a comenzar. pero estamos estableciendo la diferencia para aquellos Claro, que hacen claro. negocio, y siempre y cuando sea posible acuda ante el notario que le va a instrumentar un acto confiable, eficiente y rápido. Ahora bien, si por las circunstancias que fuere, usted lo que tiene es una factura, un pagarecito a la orden de esos amarillos, De los amarillitos o el tradicionales. recibito, entonces usted va a tener que primero solicitarle al juez de domicilio de su deudor o al juez donde están los bienes radicados de su deudor. Usted va a tener que buscar un abogado que le eleve una instancia, que le solicite a ese juez una autorización. Vamos a ponérselo más fácil. La persona que está en esa realidad se busca a su abogado, le plantea la situación y vamos a partir de la presunción juris tantum de que el abogado ya sabe lo que hay que hacer, y eso es lo que le vamos a explicar ahora. Sí, el abogado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una instancia diciéndole al juez que su cliente es acreedor y que se han hecho cuantas diligencias han sido posibles y todas han resultado frustratorias. Entonces, van donde el juez para que le autorice a tomar las medidas conservatorias, bien al embargo de derecho común, el embargo conservatorio general, bien a inscribir una hipoteca judicial provisional sobre los bienes inmuebles, bien a hacer un embargo retentivo sobre bienes de su deudor que están en manos de terceros. Pero cualquiera que sea la situación... Porque hay que probar primero, antes de eso, que ese deudor, su crédito esté en peligro. O sea, que ese deudor no es solo que no le quiera pagar, sino que lo que tenga para pagarle esté en peligro por alguna razón. El hecho de Es lo que caiga en establece. mora es Sí, la sí, primera muestra de que hay peligro con ese crédito. No, y el licenciado Márquez tiene razón en el sentido de que seguro me va a señalar el artículo 48 Bueno, modificado claro que del sí. Código de Procedimiento Civil. Porque son exigencias que tienen Sí, que claro. cumplirse El crédito para que el está en juez, peligro. para que el juez pueda emitir ese auto. Entonces vamos a planteárselo como primer escollo que tiene, Ujú. que hay que convencer al juez Sí, que hay que de convencer que al ese juez crédito, primero, que es líquido, cierto, exigible, Exacto. y que está en peligro. en peligro. Eso es lo que hay que convencer al juez. Entonces, hay que convencerlo. ejemplo, Claro, sí. el hombre se va para Nueva York la otra semana y me debe el colmado. O está 5,000 vendiendo pesos. todos los bienes, Y está vendiendo o todos le los están bienes. embargando. Exactamente, le están embargando, magistrado. Inmediatamente es difícil que el juez Demostrar niegue que hay ese un auto. Pero hay que para llevar probar. esos elementos de prueba. Pues claro que sí. Ahora bien, el juez, si usted por no ir ante el notario, el juez en lo que estudia y estudia le va a durar 15 días o 20 días para darle su ordenanza. Fíjese eso. Y ya usted con su abogado que duró 1 o 2 días estudiando, entonces ya usted lleva un mes y no ha podido hacer nada. Luego entonces, usted tiene la ordenanza en su mano que le autoriza a tomar las medidas conservatorias que ya señalamos. Usted va a contratar los servicios de un ministerial, de un alguacil, para que proceda, que los bienes de él, tiene un carro allí, tiene aquí esto acá, a caerle atrás, a hacer el proceso verbal del embargo. Pero usted tiene entonces que hacer una demanda en validez
para que el juez revise todo lo que hizo su abogado, o mejor dicho, su alguacil, el alguacil contratado, y el juez revise eso y entienda, que lo hizo conforme al procedimiento aquí instituido. Cuando el juez se convenza de eso, entonces va, después de varias audiencias, posiblemente, entre comunicación de documentos, comparecencia, esto, aquello, incidentes. un año después, digo, yo creo que sería muy rápido. Y más en nuestro sistema. Por eso, un tribunal como la Cámara Civil de Mao, sobrecargada, yo creo que un año es lo opinamos muy rápido, ¿no? Sí. Pero no, en ese sentido de los embargos, eso no hay más celeridad. No, es que como los referimientos de como los amparos. Es que hay un tribunal sobrecargado. Pero póngale un año, siendo rápido, un año después usted obtiene la sentencia, donde el juez le dice que las medidas conservatorias que usted tomó son válidas y que fueron conforme a la ley. Y que proceda a ejecutar. Condena a su deudor a esto y valida la medida de usted y entonces manda que proceda a ejecutar la venta en pública subasta. Pero ¿qué va a pasar? Que usted tiene que notificar previamente a la sentencia, pero el deudor lo primero que va a estar esperando es para apelársela. Se la apeló, entonces vamos para la corte, en el caso nuestro, para Santiago, y allá vamos a durar un año más. Y después que salió de ahí, entonces vamos a la Suprema y la reforma de la ley de procedimiento de casación dice que es suspensivo de pleno derecho la ejecución. La interposición de recursos si pasa de tanto salario mínimo. Entonces, señor, usted va a durar 5 o 6 años. Si usted hubiese ido donde el notario, oiga, usted no estuviera pasando esos piques hoy. Vaya donde el notario. Pero si esa es su situación real, entonces va a tener que soportar ese rosario procesal, consumiéndole tiempo que uno no y gastando dinero. Y gastando dinero. Mientras el que usted pretende cobrar está paralizado ahí devaluando. Entonces, si usted tiene un título ejecutorio como la primera copia, la compulsa notarial de aquel acto auténtico que debe permanecer en el protocolo del notario, usted procede mediante un embargo ejecutivo que en 15 días se resuelve. En materia de inmuebles. En materia de muebles. En materia de muebles. Sí. Así es. Sí. Así es. Entonces, y en materia de inmuebles, el embargo inmobiliario también tiene un procedimiento especial. que me imagino que debe ser también un poquito, es prolongado también. El embargo, pero es más seguro porque es sobre un inmueble. Y el inmueble no se va. La única incomodidad del embargo inmobiliario es que hay unos plazos que no pueden ser reducidos bajo ningún criterio y eso lo haría tomar un poquito de tiempo, pero de que es certero, es certero. Hay otros temas que quedan en carpeta sobre las vías de ejecución, sobre las medidas conservatorias y las medidas ejecutorias, temas tales como si todos los bienes pueden ser objeto de un embargo, y de antemano le adelantamos que no todos los bienes, hay bienes que no pueden ser embargados, tales cuales aquellos que son declarados bien de familia, constituidos en la institución de bien de familia, aquellos no hay embargo entre esposos, los bienes de los menores, y los bienes, los salarios de los trabajadores no son embargables y otros bienes. O sea, el tema de la inembargabilidad. ¿Y si ese salario de ese trabajador, como se está utilizando modernamente, es depositado en una cuenta de ahorro en un banco y esa cuenta es embargada? Bueno, ese es un tema bastante espinoso. Sí. ¿Por Ahí qué razón? depositan el salario, pero por otro lado es una cuenta. ¿Por qué razón? Porque se supone que ese salario no es para que vaya a una cuenta de banco. ¿Por qué razón? No, espérense. Pero tampoco está prohibido. No, claro que no. Espérense que los sí. códigos pueden ser estáticos. ¿No es que sí? Ahora bien, el razonamiento jurídico tiene que ir al compás del avance de la sociedad. No, la pregunta sería, como usted dice, ¿es embargable o no ese salario que pagan a través de cajero electrónico de los bancos? Nuestra empresa, ya sabemos que no es embargable. Nuestra empresa paga vía la tarjeta electrónica, deposita la nómina y cada quien le cae en su cuenta particular la cuantía del salario. Correcto. Entonces, la pregunta es, después que pasa a su cuenta de ahorro, que así se llama, la cuenta de ahorro, donde cae ese salario, ¿sigue teniendo la naturaleza de salario
o pierde la naturaleza de salario Y se y convierte cae en un depósito. dentro de un depósito de sus ahorros comunes. Entonces, yo entiendo y le confieso que he estado en escenarios donde hemos discutido este concepto y la posibilidad de embargar o no ese tipo de salario. Yo le confieso, mi punto de vista es que sigue siendo salario. Basta que, por lo que dije, la ley puede ser estática, pero el razonamiento jurídico, la lógica jurídica va al compás de los avances de la sociedad. Basta probar con una certificación que esa cuenta es donde cae el salario de la empresa a la cual yo presto servicio y que lo que está ahí llegó ahí por concepto de salario. Entonces, ¿Y si hasta esa persona- tanto no vaya a mi bolsillo, hasta tanto no yo lo saque, lo tenga del cajero o de la caja y lo lleve a mi bolsillo, tiene la naturaleza de salario y en consecuencia la protección del Código Laboral Dominicano. Pero entonces el alcance sería hasta el monto del salario, no a la cuenta en sentido Sí, general. hasta el monto del Hasta el salario. monto del salario. Porque esa persona bien puede, protegido en ese criterio, Ajá. usar esa cuenta para todas sus transacciones y como es inembargable porque ahí hay que caer su salario ya. Por y eso, entonces entonces, habría No, un y choque. podría darse otro tema bastante conflictivo y es, bueno, lo que pasa es que ahí a los salarios de 8 meses que yo no los he retirado. También. Y ver si es cierto que ha llegado de la nómina de la empresa por concepto de pago de salario. Y el hecho de que tenga 8 meses, yo creo que no le quita la naturaleza jurídica de salario. Entonces Pero, ahí nos señores, vamos al banco y le certifíqueme Exacto. las fechas de esos depósitos Para depositarlo ver en si el tribunal coinciden eso. única y exclusivamente los depósitos producto y de demandar el levantamiento. Eso. Pero del todas esas tribunal. cosas tienen que ocurrir, señores, porque hay muchos abogados y los abogados necesitan trabajar. Señores, el programa parece haber llegado a su Terminamos. punto final. El tiempo Señor, es un... apenas hemos comenzado con el tema. El tiempo es es un bastante dictador en esto de la televisión. Nosotros le prometemos a ustedes solemnemente, creo que ustedes se suscriben en el compromiso, Damos aquí esencia. de que en una próxima entrega les vamos entonces a tratar las vías de ejecución De manera especificada, tratada en particular los embargos, los diferentes tipos de embargos que usted debe saber, estudiante de Derecho, abogado, usted acreedor y usted deudor. Muchísimas gracias todo lo que por existe. compartir con nosotros. Claro que sí, todo lo que existen y cuándo hay que aplicarlo. Gracias por la atención, hasta el próximo sábado. Buenas noches.